Estamos en el espacio de entrevistas de esta mañana, amigos televidentes, y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Antonio Pozo Salgado. Él nos va a hablar sobre lo que fue esta semana, el inicio ya del debate dentro de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y también otros temas de índole político, de acuerdo, si nos alcanza el tiempo. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Iniciemos con esta primera parte porque ha causado interés. Inició este debate de la ley orgánica enviada por el Gobierno Nacional para de alguna manera establecer incrementos en algunos impuestos a productos para mejorar los ingresos fiscales, aunque el gobierno sostiene que la mayor intención es mejorar la salud de los ecuatorianos. Ha iniciado el debate. ¿Qué novedades han encontrado dentro de ese proceso? Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, es curioso que a los 10 años se acuerden que hay que mejorar la salud del pueblo poniendo impuestos. A mí me parece esto algo descabellado, que no tiene nombre, no tiene sentido. Es una cascada de impuestos la que se pretende imponer al pueblo ecuatoriano. Imagínense incluso a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los jubilados, la gente de la tercera edad, la gente con discapacidad. Bueno, qué hablar de las bebidas azucaradas que, según ellos, pues van a mejorar la salud del pueblo cuando todo el pueblo consume ese tipo de bebidas, los niños, los jóvenes. Ahora incluso dicen que hay que incorporar impuestos a los snacks, bueno, cantidad de cosas. El impuesto a la telefonía móvil y fija, que aparentemente daría pues más recursos, dicen que van a afectar a las empresas. Las empresas descargan simplemente eso pues frente al consumidor. Se inventaron el tema del dinero electrónico. Este es un tema que la gente no entiende, pero yo ojalá en términos muy fáciles quisiera hacerlos entender. Para que exista dinero electrónico se necesita dólares físicos de respaldo. Y dicen que esos dólares físicos los manejaría el Banco Central. Si usted, Fabricio, va a tener una cuenta en dinero electrónico, le pregunto, ¿dejaría sus dólares físicos en el Banco Central para que le sirvan de sostén para que usted pueda realizar una transacción con dinero electrónico? Toda la gente dice no tiene confianza. Entonces, eso puede provocar incluso la desdolarización en el país si no hay el respaldo con dólares físicos. Eso tiene que entender la gente. Es como una cuenta corriente que tenemos normalmente la gente en los bancos privados, por supuesto, y podemos manejar una tarjeta de crédito, que es lo normal, pero el dinero electrónico es otra cosa, prácticamente es una nueva moneda que puede provocar, como digo, si no hay ese sustento, la desdolarización. Y últimamente, el escándalo del día de ayer, acaban de incrementar, de subir hasta el 13% las tasas de interés en los préstamos quirografarios. Cambiaron las reglas. Imagínense. Plazos, tiempos, montos y todo eso. ¿Para qué sirve la seguridad social, por favor? Eso es para la solidaridad con la gente. La gente aportamos al seguro social para recibir ese tipo de prestaciones, no para que la conviertan al BIES, a este banco que se creó con buenos auspicios, con buenas expectativas. Ahora pues un banco prácticamente usurero, en contra del país, en contra de los afiliados. Acabaron de subir las tasas aeroportuarias de un $50. Dice que esto para estimular el turismo. ¿Cómo va a estimularse el turismo de esta manera? Yo he señalado, Fabricio, en varios medios de comunicación, a mí no me han dado la palabra en la Asamblea para decir las cosas que tengo que decir, sobre todo como medidas de salidas, de alternativas frente a esta crisis espantosa que estamos viviendo. ¿No estuvo dentro del primer grupo de asambleístas al inicio del debate para tomar la palabra? Por supuesto, yo pido la palabra apenas se va a iniciar el debate y la señora licenciada presidenta no me da la palabra. No me da la palabra, yo no sé qué le pasa a esa señora. Bueno, pero no me importa mayormente porque a través de los medios doy a conocer el pensamiento que tengo. Sobre todo quería dar salidas, alternativas que debe tomar el gobierno y no clavar más impuestos al pueblo. He señalado muchas de ellas que les voy a repetir. Yo creo que la gente va a entender para qué seguir manteniendo una gran cantidad de ministerios inútiles, ministerios coordinadores de qué. Solamente ahorrándose, eliminando ese tipo de ministerios, pueden ahorrarse los $300 millones que hoy pretenden obtener con esta cascada de impuestos que están lanzando en contra del pueblo. Ministerio de la Política, imagínense. ¿Qué papel cumple? Es un ministerio del partido de gobierno. El Ministerio de la Felicidad.
para que hagan yoga, para que esté meditando el señor Ehlers ahí. Y acaban de eliminar el Fondo Nacional Ambiental, imagínense, que se genera con recursos incluso de ONGs extranjeras, lo confisca el gobierno. ¿Y para qué servía esos recursos? Para mantener los parques ecológicos del país. Lo acaban de eliminar y no lo eliminan el Ministerio de la Felicidad. Hay otras salidas, aquí tengo yo anotado. ¿Por qué no eliminan las sabatinas? Los entendidos dicen que eso tiene un costo de $305.000 por sabatina. Eliminar... El gobierno aseguraba que cuestan entre $20 y $21.000, si no mal no recuerdo. Los técnicos señalan eso. Las farras de los lunes, por favor, en esta época de crisis. Los viajes innecesarios, sin beneficio de inventario, la gente viaja todo el tiempo. Eliminar la infinidad de asesores y guardaespaldas. El presidente actual del país creo que tiene más guardaespaldas que Putin, que más guardaespaldas que Obama. ¿Cree que eso pueda justificarse en un país en crisis, en recesión? El Fondo Monetario acaba de señalar el decrecimiento en 4.5% del PIB para este año. Eliminar 16 millones de protección al presidente. ¿Cuándo aprenden de ese ícono internacional como fue el expresidente Mujica del Uruguay? ¿Con qué sencillez se ha mantenido siendo presidente de un país importante de aquí de América Latina? Mantener un instituto espacial aquí, ¿para qué? 11 millones le cuesta eso. El Ministerio de la Política, 27 millones. La CENAIN, que es esta pequeña central de inteligencia aquí en el Ecuador, 27 millones de dólares. Inmobiliar, 38 millones y medio. La SECOM, para perseguir a periodistas y a los medios, 93 millones de dólares. Yo les he señalado por qué no subastan 11.000, Fabricio, 11.000 bienes muebles e inmuebles que están incautados en manos del Banco Central. Aquí tengo el documento. ¿Y eso permitiría salir de la crisis realmente? Pero por supuesto. Porque al parecer el tema es mucho más grave. Se habla de un déficit superior a los 7.000 millones de dólares. Así es. Que no podría con estos... Claro, son rubros importantes, pero hay un problema mayor. Lamentablemente, luego de 8 años, resulta que el país no cambió su capacidad productiva. Es decir, terminamos como al comienzo, siendo dependientes de lo que pase con el petróleo, cuando se suponía que estas instancias debíamos estar en otros niveles que nos permitan inclusive solventar crisis como esta, independientemente de cómo sea el precio del petróleo. Claro, porque el problema es que no se ha generado confianza. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad política. ¿Cómo va la gente, los inversores nacionales y extranjeros a realizar inversiones de aquí en el país? La gente va sacando la plata fuera del país. Se dice que hay 30.000 millones de dólares fuera en paraísos fiscales, que hoy son motivo de escándalos incluso con el tema de Panama Papers. De productividad, ¿por qué no logró estructurar algo para que no estemos pasando lo que se está viviendo? Lógico, el agro, por ejemplo, está totalmente abandonado. Si usted revisa los presupuestos del Estado aprobados durante estos últimos años, prácticamente el agro ecuatoriano, que es el futuro de este país, absolutamente abandonado. ¿Cómo puede justificarse eso? No se genera confianza para las inversiones. Imagínense, Colombia y Perú y Chile tienen un promedio entre 18 y 20.000 millones de dólares de inversión extranjera. El Ecuador, 400 millones. El ex vicepresidente Lenín Moreno envió 23 puntos de reflexión y muchos han considerado que es un cuestionamiento fuerte, porque inclusive en uno de los puntos habla precisamente eso de generar procesos de diálogo democrático en diferentes sectores y sobre todo también impulsar temas como el desarrollo agrícola. Eso quizás ya es una visión de que, por lo menos dentro del mismo movimiento, ya hay gente crítica denotando que a lo mejor las cosas no se hicieron tan bien como se decía. Claro, es que es evidente. Ellos saben bien que están mal, que están dando palos de ciego. Esto es como un barco en medio de la tempestad sin brújula y sin mapa. Es lo que está haciendo el gobierno, sobre todo en política económica. A mí me parece importante las reflexiones que ha hecho Lenín Moreno, pero ¿las van a coger? Yo creo que no. Cuando perdieron las elecciones del oficialismo, el 23F fatídico, cuando les ganamos a nivel nacional los organismos seccionales, ahí también el propio presidente dijo que hay que corregir los niveles de sectarismo interno. ¿Han corregido eso? Yo pienso que no. Lo mismo, las reflexiones de Lenín Moreno creo que quedarán en el vacío, serán un salto al vacío, definitivamente, porque el país, así como estamos, con esta política de dispendio del gasto público, con esta política de derroche y de farra, no va a ningún lado.
Estamos de vuelta, seguimos con más entrevistas. Franklin Artos nos acompaña esta mañana. Él es representante de Juventudes de ABC y Alfaro de Carajo, y nos acompaña para comentarnos detalles en torno a lo que va a ser un encuentro de juventudes a realizarse este día sábado. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Quiénes participan en este encuentro de jóvenes y cuál es el objetivo de esta reunión? Bueno, primero, buenos días, mi estimado Fabricio. Un saludo a todas las televidentes. Primero, este encuentro nace de un encuentro a nivel nacional de juventudes que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil en el mes de febrero, y uno de sus mandatos fue desarrollar estos encuentros en las diferentes localidades, en las diferentes regiones del país, donde convergen algunas organizaciones juveniles, ya sean ecologistas, el tema de organizaciones barriales, campesinas, de jóvenes, donde se pueda converger en ideas y buscar espacios de discusión y de encontrarnos los jóvenes también en el debate y en la inclusión del debate político a nivel del país. ¿Quiénes participan? ¿Son las representaciones de dónde los que van a formar parte de este encuentro? Bueno, en el caso de aquí del encuentro de aquí de la zona 1, de la región 1, que hemos convocado a jóvenes que vienen desde las provincias de Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura, van a participar organizaciones como el tema del voluntariado Eloy Alfaro, el tema también de organizaciones de la red de jóvenes campesinos del Carchi. Estamos con el tema de la coordinadora juvenil de Esmeraldas y Sucumbíos que se desarrollarán aquí en la ciudad de Iván. Asimismo también están delegados de los representantes estudiantiles de los secundarios, y también estarán también compañeros como Renovación Universitaria de la Universidad Técnica del Norte participando en este evento. Ese en sí es lograr integrar en este espacio diferentes jóvenes que puedan opinar y debatir ampliamente sobre temáticas que nosotros nos hemos planteado, de 6 temáticas en 12 mesas en el encuentro del día de mañana en el Colegio Teodoro Gómez de la Torre. ¿Cuáles son esas temáticas? Entre las temáticas está el tema del contexto internacional, el contexto nacional, está el tema de la diversidad en el tema de la juventud en el país, está el tema también de los retos de la juventud en el actual momento y su participación activa. Está el tema de la juventud y la cultura, que son importantes para nosotros entender el tema de nuestro país en otro contexto también. Estas mesas son las que nos va a permitir poder generar ideas, debate y poder hacer planteamientos y ser parte de la generación de las nuevas políticas públicas en el país. Eso es lo importante, porque creemos que la juventud tiene que jugar un rol histórico en el tema de la participación en el país. No ha habido ningún proceso a nivel mundial, a nivel local, sin la participación de los jóvenes. Los jóvenes creemos de que somos la parte activa, que con esa energía, la chispa, el tema de tener ideas nuevas, frescas, que permitan dinamizar el tema del quehacer, de la nueva política en el país, es lo que nos va a permitir generar un amplio debate para generar nuevas ideas, para ser los llamados a formar parte de la nueva política en el país. ¿A qué hora y en qué lugar se va a realizar este encuentro, reiteremos? Este encuentro se va a desarrollar a partir de las 8:30 de la mañana en el Coliseo de la Unidad Teodoro Gómez de la Torre, hasta alrededor de las 17 horas será. Como le decía, va a ser primero un tema de ponencias en la mañana, va a haber un poco de actividad también de unidad y de confraternidad con los jóvenes delegados de todas las organizaciones. Así también en la tarde tendremos las mesas, 12 mesas como le manifestaba, donde debatiremos el tema de sacar propuestas y que se genere en mandatos que fortalezcan primero el tema de las organizaciones juveniles desde sus propias experiencias. Segundo, estaría el tema también de ser parte de los generadores de las políticas, y también el tema está en poder generar una coordinadora regional que nos permita mantenernos con los lazos unidos con fraternidad entre las organizaciones, y también el tema de una coordinadora local que nos permita también estar presentes en todas las actividades del quehacer y poder discutir y hacer planteamientos a las propias autoridades del pensamiento y lo que queremos los jóvenes, del Ecuador que nosotros soñamos, y desde muchos años siempre la juventud ha estado luchando por un Ecuador solidario, de equidad, de justicia, que permita que los pueblos y en este caso los pueblos de la región 1
nos mantengamos en una perspectiva de cambio, radicalizando un proceso que nosotros creemos que debe ser llevar una sociedad más humana y más justa. Muy bien, tema muy interesante. El día de mañana entonces se va a realizar este encuentro de juventudes en la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. Agradecemos a Franklin Artos, el representante de este conglomerado que está organizando y coordinando este importante evento. Una pausa, seguimos con más invitados. La concejala Carla Proaño en rueda de prensa dio a conocer sobre el primer cuadrangular de baloncesto femenino Copa de la Mujer, categoría abierta, a realizarse el domingo 17 de abril desde las 9 de la mañana en el Coliseo Luis Leoro Franco. Un evento que pretende fortalecer el deporte en nuestro cantón, toda la gente que quiera asistir en familia, disfrutar de esta fiesta deportiva. Al evento deportivo la entrada es totalmente gratuita. Alcaldía de Ibarra, cerca de nuestra gente. Sí, le ayudamos a mantener sus vehículos como nuevos, con mecánica preventiva, chequeo, escaneo de su vehículo y diagnóstico gratuito, para que nuestros clientes viajen seguros, tranquilos y confortables. Poseemos técnicos calificados, con servicio puerta a puerta dentro de la ciudad. Tenemos como único fin la satisfacción de nuestros clientes, ayudándoles a mantener sus vehículos como nuevos. Dirección: Juan José Páez 382, Urbanización La Quinta. Teléfono 062-610-195, 062-601-892, 0991-383363. Estamos de vuelta, nos acompaña el doctor Rubén Buitrón, él es concejal de Otavalo, para hablar, varios temas en torno a la situación que está viviendo el municipio de Otavalo. Resulta que dentro de las mismas sesiones de consejo se han expresado inconformidad por varios de los ediles por temas que no están tan claros, así se lo ha señalado, y que sin embargo estarían afectando el desenvolvimiento de la administración y también de lo que se refiere a la administración global a nivel cantonal. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué está pasando en el municipio de Otavalo? Presentan informes, se observan demasiadas anomalías, no se aplican a nivel interno institucionalmente los procesos que deberían aplicarse y empiezan a aparecer otros problemas en diferentes instituciones. ¿Qué está pasando en este momento en el municipio de Otavalo? Bueno, gracias Fabricio, ciudadanas y ciudadanos. De hecho, en Otavalo están sucediendo desde hace algún tiempo alguna cantidad de novedades que nosotros las hemos venido escenificando, que nosotros internamente la veníamos solicitando al señor alcalde las rectificaciones correspondientes. Esto no se ha dado y evidentemente las consecuencias ya las estamos viendo. Por ejemplo, ¿en qué temas? Por ejemplo, nosotros habíamos comentado de la baja ejecución presupuestaria del primer semestre. Al final del año, en la liquidación presupuestaria, verificamos que tenían un presupuesto gastado del 89.4%. Pero un presupuesto no es cuestión solamente de gastar por gastar. Ese presupuesto, la ley manda, el artículo 97 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, de que deben haber indicadores de resultados. Y prácticamente ninguna de las direcciones tiene indicadores de resultados, indicadores de impacto e indicadores de gestión. Entonces, ¿cómo usted puede evaluar el nivel de gasto y el nivel de eficiencia y eficacia de la ejecución presupuestaria? Es decir, en el 2015 hasta el primer semestre no se estaba
ejecutando el presupuesto tal cual estaba planificado. Resulta que al finalizar, en el informe ya que se analizó este año, resulta que se establece un 89% de gasto, pero no hay las justificaciones de si ese gasto, para qué sirvió, cuál fue el objetivo. Esa es una falencia. Ese es de fondo, porque la ley está mandando eso. Si usted no justifica, si usted no demuestra con resultados, ¿qué es lo que está haciendo con ese presupuesto? Si usted no está planificando con mucha mayor razón, ¿qué puede hacer si no tiene estadísticas, si no tiene resultados? ¿Cómo puede planificar? Estas son de fondo, pero también hay otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, nosotros hemos hablado del registro de la propiedad. Cuando nosotros hemos solicitado información, se nos enviaron 3.822 hojas, cuando en la práctica nosotros pedíamos 6 informes. Pero hemos analizado esas 3.822 hojas y tenemos importantes novedades, que contrastan, por supuesto, con la entrevista que le hacen en el Diario El Norte el día domingo al señor registrador de la propiedad. Por ejemplo, él dice que apenas de 24 trabajadores que tenía o funcionarios que tenía el registro de la propiedad en la administración anterior, apenas ahora hay 26, y eso no es así. Nosotros tenemos documentación en la que se demuestra que hay 34, 35 y hasta 36 personas que están laborando y están cobrando emolumentos. Es decir, el registrador de la propiedad no sabe que no son solo 2, sino son casi 13, 14 las que ingresaban al registro de propiedad. O sea, veamos si es que él no sabe o es que está mintiendo. Pero los documentos dados por ellos mismos lo dicen así. Por ejemplo, están pagando alrededor de $1.700 más IVA de arrendamiento mensual, cuando hay una edificación municipal en donde funcionaba anteriormente el registro civil, que está abandonada y que bien podría estar ocupando el registro de la propiedad. Y más bien a esa edificación aparentemente se la va a dar en arriendo al Ministerio de Salud para que paguen $44 mensuales. $44 mensuales. Entonces, Fabricio, por favor, si están pagando 1.700 y está abandonada, ¿por qué no hacer ese cambio? ¿Qué respuesta da el señor alcalde ante esta situación? Los departamentos entonces no están aplicando sus planes operativos anuales, sus POAs, o no están actualizados, o no tienen conocimiento de la técnica, ese tema del registro de la propiedad. ¿Pero qué dice el señor alcalde? Bueno, de hecho nosotros hemos conversado varias veces con el señor alcalde respecto de esto. Le hemos puesto en conocimiento con documentos, pero el señor alcalde dice que va a investigar, que va a averiguar, y hasta ahí llega absolutamente todo. Nosotros sí creemos definitivamente que hay un equipo muy débil en la administración municipal. Hay una coordinación que no coordina absolutamente nada. Los ciudadanos dicen que más bien lo que está haciendo una coordinación es a manera de una plataforma prealcaldía, para decirlo de alguna manera. Si es que usted va y busca dialogar con el señor alcalde, primero tiene que pasar por la coordinación conversando, cuando en el reglamento orgánico funcional esas no son las funciones de la coordinación. ¿Qué coordinación es esa? La coordinación general. Es una entidad que no presenta ni un plan operativo anual, no presenta rendición de cuentas, no presenta liquidación, no registra los horarios de ingreso y de salida, o sea, está por encima de cualquier autoridad. Eso no puede ser. Y nosotros le hemos reclamado en ese sentido al señor alcalde, pero no hay respuestas. Hay una línea muy delgada entre errores que muchas veces uno puede cometer dentro de la administración pública y presunta corrupción. ¿En qué línea se encuentra la situación actual del municipio de Otavalo? Bueno, nosotros hemos demostrado con documentos que las cosas no son tan sencillas, no son simples errores. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, nosotros tenemos documentación respecto del tema de los excedentes. La ordenanza dice que debe cada trimestre el registrador de la propiedad presentar sus informes de excedentes, presentar sus informes de ingresos, egresos y todos los trámites que han procesado en ese trimestre. Del año 2014 hasta este momento no existe ninguna información. Del año 2015, el primer informe y el primer ingreso de recursos económicos, alrededor de $22,000, lo hace en el mes de octubre del 2015, cuando debería haber hecho en marzo. Lo hace en octubre. Y el segundo lo hace a fines de año, a diciembre del año anterior, alrededor de $7,000. Es decir, de excedentes del año 2015, el registro de la propiedad registra $31,000, cuando en los históricos anteriores de la anterior administración
estaban en un promedio de 180.000 a 230.000 de excedentes anuales. Esto ya no es debilidad, esto ya no es una línea muy débil de errores, ¿no es cierto? Y en ese sentido nosotros hemos reparado. Tengo documentos en el que el mismo señor registrador de la propiedad le solicita al señor alcalde que le dé una prórroga para pagar los otros excedentes de los otros trimestres. Está firmado por él. La ordenanza no le puede dar ninguna prórroga a ninguna autoridad. Estas son las realidades que nosotros las hemos escenificado. Hay otros temas más, el tema del mercado y el conflicto que se genera con los comerciantes, la observación que se ha hecho a los concursos para ingreso de policías municipales, que se asegura no están sustentados técnicamente, también se han hecho observaciones de esos temas para los concejales. Por supuesto. Es más, nosotros en varias veces y en documentos públicos firmados con la responsabilidad que debe ser, le hemos solicitado al señor alcalde que se revise el número de policías que están trabajando. ¿Qué es lo que ha sucedido? Han salido 7 u 8 policías por acciones disciplinarias y se han repuesto el mismo número. No existe ningún informe de rendimiento, de resultados, de eficiencia del número de policías. Creemos nosotros que definitivamente no debe tener ese número de policías. Tan es así que, por ejemplo, el año anterior para pagar el 13º sueldo del mes de agosto no tenía presupuesto para la policía municipal. ¿Cómo nace la policía municipal para cubrir $480.000 que se pagaba a guardianía privada? Pero ese era el techo y entonces tenía que ajustarse precisamente a ese número de policías con ese presupuesto. No se hizo ningún estudio técnico, no se ha demostrado que técnicamente haya justificado el número que tiene y evidentemente ahora es un dolor de cabeza más. Finalmente, ¿cuánto de todo esto tiene responsabilidad del alcalde? Porque usted en algún momento señalaba, bueno, hay muchos funcionarios que no están cumpliendo de manera adecuada su labor, tomando en cuenta que ya están más de 2 años, entonces uno puede decir, al comienzo uno puede cometer errores porque está nuevo en el puesto, pero en 2 años ya debe tener muy bien definidos los procesos, los trámites, la legalidad en torno a la función de los directivos, pero no ha habido mayores cambios dentro del grupo de trabajo del alcalde de Otavalo. Le pregunto a usted, ¿cuánta responsabilidad tiene entonces a su criterio de todo lo que está pasando el actual alcalde? En el año 2014 era muy difícil evaluar porque primero ingresamos con un presupuesto prorrogado en el mes de mayo. Ese presupuesto ya estuvo comprometido con alrededor del 80%. Entonces, muy difícil que usted evalúe el nivel de eficacia y eficiencia de los funcionarios. Pero el año 2015 no. El año 2015 fue completo el presupuesto que se ejecutó y entonces nosotros desde el mes de abril ya veíamos nosotros alguna cantidad de errores. Íbamos conversando con el señor alcalde respecto de esto y les solicitábamos que haya rectificaciones que se justifiquen y que se verifiquen qué es lo que están haciendo los directores. Definitivamente nunca tuvo ningún eco. ¿Cuánta responsabilidad la tiene? Total, pues y completa. ¿Por qué? Porque él es la autoridad máxima y él es quien contrató ese equipo. Y por ende, si es que usted considera que hay debilidades en su equipo, lo lógico es que usted a tiempo debe prevenir y debe realizar los cambios que amerite. Tanto es así que, por ejemplo, a fines de diciembre solicitó la renuncia absolutamente a todo el equipo. Pero vino en enero y definitivamente fueron 3 personas las que fueron excluidas y el resto del equipo sigue estando, pero los resultados siguen siendo los mismos. Estamos de vuelta, Maestro Peñafiel nos acompaña, asambleísta por la provincia de Imbabura en representación de Alianza País. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Un tema que ha generado especial interés no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, de este tema de los Panama Papers, esta investigación periodística que ha establecido cómo una empresa o una firma de abogados lograba consolidar empresas en Panamá para que muchas personas puedan invertir, entre comillas, en esas empresas, evadiendo varios temas de sus países o simplemente ocultando esos dineritos extras que podían tener en Panamá. Ha causado gran revuelo. Lo interesante de este tema, más allá del hecho de que han salido muchos nombres de personajes ecuatorianos también que tendrían algún tipo de vinculación con una o a varias empresas, es que el presidente de la República ha señalado o ha exigido a los medios de comunicación que presenten toda la investigación. ¿Por qué? Muy buenos días, un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias, Fabricio, por esta oportunidad. Creo que el tema de una investigación periodística, y usted lo sabe, ha dado como resultado la develación de algo que era un secreto a voces.
Las famosas empresas offshore se caracterizan por prestar servicios para que hayan inversionistas en países donde no se pagan impuestos, es decir, los famosos paraísos fiscales. Se pregunta cuál es el origen del dinero. Sí, sin preguntar, porque esa es la característica de las empresas offshore. A esas empresas no les interesa de dónde proviene el dinero, son especialistas en ocultar información, se ponen los bienes a favor de testaferros y estos temas, por ejemplo, en Panamá mismo el tema del testaferrismo en sí no es considerado delito. Entonces, hacia allá van estas empresas para funcionar y tener y captar a estas personas que utilicen estos fideicomisos. ¿Por qué solicitar la comparecencia voluntaria, el apoyo de los periodistas que realizaron esta investigación? ¿Dónde va usted cuando tiene una información? A la fuente. ¿Quién es la fuente? El grupo de periodistas, alrededor de 370 periodistas en el mundo han apoyado esta investigación y en el caso ecuatoriano existen periodistas que han participado en esta investigación que representan al diario El Comercio, a diario El Universo. Además, creo que el diario El Telégrafo también tiene que comparecer a la comisión y revelar información que ellos también nos han publicado y que es conocido. ¿Pero por qué tienen que comparecer? O sea, ¿por qué no se les convoca a las personas que han, por ejemplo, en este caso el fiscal general de la Nación, inmerso en un tema de esa naturaleza, y cuando explica, hemos leído sus explicaciones, deja más dudas que certezas en torno a si tiene vinculación o no con esos temas? ¿Por qué no más bien, más que llamar a los periodistas, lo cual nos parece muy lógico dentro de nuestra función de periodistas, no se investiga los resultados o los temas planteados? A ver, en el caso del fiscal creo que hay algunos elementos que hay que analizar. Por eso la solicitud de información al Servicio de Rentas Internas, al Ministerio de Relaciones Laborales, para determinar si era funcionario público, cuál era la figura, en qué año. Usted sabe que cuando uno es funcionario público hace su declaración patrimonial al inicio y al final del periodo para el cual tiene una función. El fiscal ha dado alguna información, él no es el investigador, él no es el que entrega la información. Y la otra es, Fabricio, usted le llama a alguien que está involucrado para que sea él el que nos dé la información. Es decir, ¿qué delincuente va y dice yo robé? No, pero si el delincuente es un funcionario público, yo creo que de manera inmediata sí tendría que ir a hablar. Todos, sea funcionario público o no sea funcionario público, el que esté involucrado, nosotros tenemos la obligación de llamarlo a comparecer, pero aquí el tema más allá de lo legal, yo le planteaba a usted, Fabricio, y le decía, ¿a dónde acude usted para saber que algo que se dio a conocer pasó? La fuente. ¿Quién es la fuente? El grupo de periodistas y en este caso el grupo de periodistas ecuatorianos. No hay ninguna figura legal para exigirles a los periodistas que comparezcan a la comisión, sino este es un tema de ética, es un tema de probidad, es un tema de esa voluntariedad que siempre nos han manifestado del combate a la corrupción. Queremos combatir la corrupción, esta es la mejor oportunidad para develar todos aquellos nombres, todas aquellas empresas que en su investigación periodística ha salido como resultado. Esta no es ninguna dedicatoria, tendrán que comparecer todas las otras personas que estén involucradas en el tema. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se ha procedido igual cuando otras investigaciones han establecido presunciones, acciones, irregularidades en torno a gestiones internas en el país? No sé, se me ocurre los contratos del hermano del presidente, se me ocurre la compra de los DRU, un par de investigaciones más que fueron publicadas, muchos de ellos por periodistas, pero nunca se les llamó a la comisión para que establezcan lo que hoy en cambio quieren hacer con los Panama Papers. Es como que por un lado me interesa un tema, pero por otro lado también había investigaciones y no hice absolutamente nada. Fabricio, dentro de la comisión, ¿no? Fabricio, todo nos ha interesado. En el tema de los DRU, la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad es la que está investigando. Si usted me dice, ¿y por qué no llamaron a los periodistas que publicaron cierta información? Usted sabe más que yo que en los géneros periodísticos hay una diferencia entre una investigación periodística, una nota informativa o algo del editor.
ahí hay una diferenciación, y lo digo que Pero usted sabe mucho más. hay mucho más que ver en una investigación periodística. Tal cual. Acá hay un resultado de una investigación periodística que además lo que estamos requiriendo es que esa fuente nos informe. No hay un libro que nos informe, Fabricio, sobre el tema de las empresas offshore con nombre y apellido involucrados, empresas de cómo se fusionaron, empresas de cómo se construyeron, empresas y dineros que salieron del país. No lo hay. Por eso la necesidad, sin dedicatoria, sin tratar de cegar o coartar la libertad de expresión como se pretende manifestar, sino por el contrario, precisamente porque este es un Estado que garantiza la libertad de expresión, muchos han podido expresarse con esos diferentes géneros periodísticos, unos investigativos, otros editoriales y otros como notas periodísticas. Entonces, esta es una convocatoria que lo hacemos y apelamos a la ética de quienes participaron en esta investigación. Mire usted, ¿cómo no poder revelar, por ejemplo, cómo un consorcio jurídico de un asambleísta que lo tiene con un hermano como es el asambleísta Páez, sacó fuera del territorio ecuatoriano en este último año 1.5 millones de dólares fuera del territorio y están en Panamá? ¿Cómo no esclarecer, por ejemplo, que por error a alguien le depositan en su cuenta corriente $1 millón en el 2006? Tanto dinero maneja su cuenta que en el 2008 se da cuenta que tenía una cantidad de dinero que no era de él. Eloy Banks envía una comunicación y dice que por error depositó $11 millones, no se justifica el resto, por lo tanto hay la necesidad de esclarecer, y no solamente el asambleísta Páez. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las empresas del alcalde Nebot, que dice, sí, yo, como no hay garantía, porque no quiero invertir en el país, lo que he hecho es sacar mi dinero fuera del territorio y es una empresa familiar? Por ejemplo, en ese tema, yo leía muchos analistas internacionales, no es ilegal. A lo mejor no sea adecuado, no sea justo, en el término que usted utiliza para los periodistas, no sea tan ético, pero no es ilegal. Sacar dinero del país, ya sea comprar departamentos en Bélgica o poner en empresas en Panamá, no es ilegal. ¿Sabe qué es lo ilegal? A lo mejor no sea ético decir en un país, si tengo tanta cantidad de dinero, mejor invierto en mi país y no lo saco a... Claro, habrá una discusión muy ética, cívica y patriótica sobre el tema, pero no hay ilegalidad. A ver, cuando uno busca un sitio donde no paga impuestos para invertir, es decir, donde uno busca paraísos fiscales para sacar su dinero, sí, tenemos un tema ético, un tema de compromiso con el país. Pero en el caso ecuatoriano, nosotros hemos ido adecuando las normativas para sancionar unos delitos que se configuran producto de esta salida. Las empresas offshore en sí no son ilegales, sí, por supuesto que sí, pero lo ilegal es sacar dinero del país para evadir impuestos. Solo por ponerle un ejemplo, cuando uno saca $1 millón fuera del territorio ecuatoriano, ¿qué es lo que perjudica al Estado ecuatoriano? El 23% de la declaración del impuesto a la renta, el 5% de salida de capitales y el 15% de utilidades. Eso es lo ilegal. Eso es lo antiético, eso es lo que tenemos que investigar. Muchos de esos dineros son productos de testaferrismo, son producto de lavado y blanqueo de dinero, y por lo tanto eso es lo ilegal. Porque si yo constituyo una empresa que legalmente da su fruto, quiero sacar el dinero fuera del país, ¿por qué tengo que buscar un lugar donde sea un paraíso fiscal? ¿El paraíso fiscal qué es? Ese paraíso quiere decir, yo no pago impuestos, a mí no me busca nadie, no requieren información, no les interesa de dónde venga el dinero, eso es lo ilegal. Y nosotros hemos adoptado una normativa local, nacional, que se contrapone, y como siempre se contrapone, frente a las leyes en otros territorios como Panamá, Islas Caimán, que son uno de los tantos paraísos fiscales que existe. Pero esto es mucho más allá, Fabricio. Este es un tema que tiene que ver con el sistema financiero internacional.
cómo a través de estos mecanismos lo que hacemos es afectar a la economía ecuatoriana, atentar a el desarrollo ecuatoriano, porque cuando, claro, unos nos dan clases de ética y de moral para gobernar el país y nos dicen que el modelo económico es el eficiente cuando usted invierte en el país, pero que invierte el resto, porque yo mi plata lo saco fuera del país para tener más inversión, es decir, me pagan más interés, hay más ganancia. Pero los ciudadanos comunes y corrientes, la mayoría, porque son los minoritarios. Yo no creo que usted, por ejemplo, Fabricio, usted y yo tengamos una empresa para poder sacar fuera del territorio ecuatoriano. Entonces, en el territorio ecuatoriano tenemos dinero para una empresa. Mire usted, ese es el gran tema de fondo, el modelo económico, la forma de cómo se desestabiliza un gobierno, cómo económicamente queremos afectar, cómo a través de este sistema financiero internacional. Recuerda usted lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que ellos nos han dado la receta para que el sistema financiero internacional sea garantizado, sea seguro. Nosotros hemos optado por crear normativas que garanticen y eliminen paraísos fiscales, no permitan la elusión y la evasión fiscal, sino por el contrario, bajo el principio de que el que más tiene, más pague, y el que menos tiene, menos pague, invirtamos aquí en el territorio nacional.